Hola a todos, gracias por acompañarnos. Ahorita tengo el gusto de contar con una buena amiga mía, peruana, su nombre es Janet Mendoza, que va a hablar con nosotros acerca de la corregulación emocional. Janet, bienvenida. Gracias, Vanessa. Es un honor para mí estar aquí. Cuando me hiciste la invitación, lo primero que mi corazón respondió por mí y dijo sí, porque es para mí un gusto y un reto, además, estar hablando de un tema tan interesante como es este tema del cerebro, de la regulación para padres y como padres y también como ser humano. Así que gracias, Vane. Gracias a ti. Voy a contar brevemente a qué te dedicas para que te conozcan un poquito más, Janet. Janet es coach ontológico, organizacional y familiar. Es educadora certificada por la PDA, la Positive Discipline Association, para la familia, la pareja y en organizaciones. Además es Encouragement Consultant, es consultora en desarrollo humano y organizacional con 21 años de experiencia en recursos humanos. Es facilitadora certificada en Flow y Points of View. Es esposa y madre de un niño guapísimo de 10 años. Janet, ya no te quito tiempo y contanos qué tenés que compartir con nosotros. Bien, hoy día les voy a hablar, gracias Vane por la presentación, de verdad que es un honor nuevamente para mí estar contigo, a quien te admiro y respeto muchísimo. Hoy voy a traer el tema de y permítanme poner la presentación, el tema es la corregulación emocional en la crianza positiva, ¿sí? Entonces voy a compartir la presentación, denme un minuto por favor, y la comparto. Listo. Gracias entonces a todos los que nos van a ver este webinar. El tema que me planteó Vane, de verdad que me pareció nuevamente un reto, porque como han escuchado, también soy mamá. Soy profesional, trabajo en gestión humana, todo lo que es organizaciones, pero el ser mamá creo que estoy segura, que es el trabajo más retador que incluso el trabajo laboral o lo que hacemos en el día a día, ¿no? Se aprende solamente viviéndolo. No traemos un manual y a la par en eso tiene todo que ver las emociones, ¿no? Las emociones que tú como papá, mamá que estás viendo este webinar o yo o los hijos sentimos, porque ambos sentimos, ¿no? Entonces el tema de hoy es la corregulación emocional en la crianza positiva, que espero les brinde algunas ideas para mejorar y seguir creciendo en este camino de ser padre. Soy Janet Mendoza, como bien dijo Vane, soy educadora, facilitadora y coach. Y para entrar en este tema, rápidamente les voy a presentar, de repente algunos ya conocen la disciplina, para mí es una metodología, es un modo de vida, que es la disciplina positiva, que tiene su origen y las bases científicas en las teorías de Alfred Adler. Básicamente, en resumen, es un psicólogo individual que lo que dice principalmente es educar a los niños respetándolos. Esa fue su fuente de inspiración. Actualmente, y yo llegué así a la disciplina positiva junto con Vani, junto con muchas educadoras del mundo, a través de la señora Jane Nelson y Lynn Lott, ambas son personas, son madres, son abuelas, son esposas, ¿no? y investigadoras que en el año 80 crearon la disciplina positiva y que se basa en decir que el niño busca pertenecer y significar. También, obviamente, tenemos al doctor Rudolf Daykurz, de quien no podríamos dejar de hablar, porque él, psiquiatra y educador también, él nos dijo, el mal comportamiento solo es desaliento para conectar. Entonces, Jen y Lynn se basaron en estos dos grandes médicos, psicólogos, psiquiatras, Alfred Adler y Rudolf Dreyfus. Y los invito a googlear, hay mucha información en la nube respecto a ellos y la teoría, y hay libros muy buenos que ellos también tienen. De hecho, el libro base para esta disciplina y este webinar es el de la doctora Jane Nelson, la
señora Jane Nelson, que es la profesora y educadora, que es disciplina positiva, que sacó varios libros en realidad. ¿En qué se basa? La disciplina positiva se basa principalmente en dos principios. Uno, en la conexión, es decir, que todo niño, y hablando específicamente ahora de niño, busca conectar, ¿no? Y cómo nosotros como padres tenemos que fomentar esa conexión en vez de la corrección. Sí, yo sé que es un reto, tal vez más para los de Latinoamérica, es un reto más grande, ¿no? Que venimos de una historia donde nuestros padres, en su mejor intención, a veces nos corregían más que conectaban, más que conectar con nosotros, ¿no? Entonces, ni bueno ni malo, fue en su momento y ahora es otro momento. Y también en la amabilidad y firmeza, ambos a la vez, porque sí, papá, mamá, tú que estás viendo y que de repente no conoces esta filosofía o estilo de vida, como yo le llamo, sí podemos educar de manera firme, pero amable. Entrando ya a lo que es las emociones, la disciplina positiva me encanta por muchos temas, por muchas ideas que tiene, pero una de ellas es que también se basa en sentimientos y en emociones, ¿no? No hay ser humano que no estemos sintiendo cada segundo, ¿no? Y los sentimientos vienen de pensamientos, y estas emociones generan conductas, ¿no? Hay infinidad de emociones, acá traemos solo algunas, ¿no? De las que, por las que el niño pasa y por lo que nosotros también como padres pasamos. Este dibujo me encanta porque de repente muchos hemos escuchado la teoría del iceberg, en la parte organizacional se habla mucho de esto también, pero en la parte familiar también, y lo traigo acá de una mirada, con una mirada diferente, ¿no? Y ahí lo que decimos es que lo que vemos del niño normalmente, ¿sí?, es ese comportamiento o conducta, ¿no? Nosotros, le estoy poniendo mi cursor como para poder verlo con mayor, poder encontrar, nuestro niño, lo primero que vemos es esta parte, ¿no? Eso es lo primero que se ve, el comportamiento o conducta del niño, es decir, qué hace y qué dice, de qué manera lo expresa, cuando vemos una rabieta en el niño o cuando vemos una emoción, una alegría, ¿no? Una euforia por algo, eso es lo externo, lo que vemos es la conducta. Pero el gran arte, y acá yo le llamo arte, Vane, en este sentido, el arte de ser padres y de darnos cuenta de estar un paso adelante del niño, es llegar a esta parte que está bajo, digamos, bajo el mar, o en la parte más grande del iceberg, ¿no? Que es estar atentos y descubrir a nuestro hijo en su conducta aquella raíz. La raíz es la actitud, está compuesto por las actitudes, por las creencias, sus valores, y sobre todo por las emociones y los sentimientos. Entonces es importante tener en cuenta esto y llegar, y por eso digo es un arte, porque no es fácil darnos cuenta de esto que está abajo o tomarnos el tiempo para llegar a esto que está abajo. Entonces, normalmente decimos, tiene una mala conducta, tiene una buena conducta. Se trata de hablar de la conducta, es cierto, no de etiquetar al niño, ¿no? No decir eres bueno o eres malo. Podemos hablar, sí, de que la conducta es una conducta buena o mala, en ese sentido sí, pero va a depender de las emociones, y ahora vamos a seguir entrando en ellas. Hablando de la conducta per se, esta lámina la llevo a todos lados, ya sea que hable para organizaciones o para familia, es que vemos detrás, yo uso lentes, por ejemplo, pero para mirar de cerca, porque ya llegué a la base 4, así que, ¿qué vemos detrás de lentes? O sea, y nos pasa, y Vanessa ríe, nos pasa que a veces, por ejemplo, los que somos miopes o yo tengo hipermetropía, otros son miopía, etcétera, ¿qué pasa? Si no estamos con los lentes, los que necesitamos lentes, ¿cómo vemos? De una manera distorsionada, cambiamos el color a lo que estamos viendo, a veces vemos borroso y le damos un significado diferente. Y para los que no usan lentes, traten de imaginarse un lente emocional, ¿no? Lo primero que vemos es lo que nuestro cerebro está interpretando de aquella imagen o situación que vemos fuera. Entonces, la invitación con esta imagen es que nos demos un tiempo para limpiar estos lentes, para echarle esa agüita especial para que no rayen los lentes y ver de manera transparente, porque aquello que está acá, que se ve medio distorsionado, esa puede ser la conducta del hijo. Que si limpiamos nuestros lentes
o nos ponemos los lentes de padres enfocados en disciplina positiva, vamos a poder ver que no solo se ve borroso, sino se ve un bello bosque. También esta otra imagen me encanta cuando hablamos de conducta, porque acá ven la imagen de un esposo con una esposa, de una pareja en sí, que es que para la mujer, de repente el gatito es una mascota, preciosa mascota, y de repente para el señor o el caballero que está ahí, es un cazarratones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ves tú como mamá o papá? ¿Y qué es lo que ve tu hijo, ¿sí? Como hijo, en sus emociones, en sus sentimientos? Esa es la conducta. No hay manera de hablar de la conducta entonces, si es que no hablamos y de esas emociones, si no entendemos primero el cerebro. Entonces aquí, Vane, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Vamos súper bien, Janet, súper bien. Me encantó lo que pusiste de los lentes, porque justamente es eso, ¿no? Muchas veces nosotros vemos con una perspectiva totalmente distinta de la que ven nuestros hijos. Y si algo creo que tú y yo hemos aprendido con la disciplina positiva es comenzar a ver el mundo desde su punto de vista para poder educarlo y ayudarle mejor y potenciarlo, ¿no? Así que me encantó. Yes. Y me gustaría de todas maneras transmitirle a los papis que están viendo este webinar, conversando contigo, Vane, es que nos tengamos paciencia. Porque si bien el descubrir la disciplina positiva para mí, como para Vane, como para muchos educadores que estamos en el mundo, de repente la mayoría de ellos llegamos como ser papás, nos vamos a caer. El arte, y por eso le digo arte, es volver a levantarnos, ¿no? Y dejar la culpa al costado, porque partimos del principio de que los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Bien, entonces, hablando del cerebro. Esta es una lámina la más sencilla que he encontrado como para explicar rápidamente el cerebro. Nuestro cerebro vamos a dividirlo en tres partes principales, digamos, ¿sí? Porque tiene muchas partes y sería todo un día para hablar de solo el cerebro y hay muchos expertos en este tema solamente. Pero hablamos del lóbulo prefrontal, que es la parte de adelante, se encarga normalmente de pensar. En esta parte, ¿sí? Es la parte del cerebro que nos lleva con el pensamiento ejecutivo, ¿ok? La parte ejecutiva. Hay un área límbica que está más al medio, como ven acá, que nos lleva, y ahí está la parte emocional. Los estados emocionales están acá. La parte prefrontal, entonces, es la parte que piensa. La parte que está un poquito más atrás, al medio, es la parte límbica, las emociones. Ahí se encuentra cuando sentimos algo, se activa esta parte del cerebro. Y finalmente, el tallo cerebral, ¿sí? Es el cerebro reptiliano, y acuérdense eso porque después vamos a ver por qué le decimos reptiliano. Esta parte del cerebro se encarga de la parte reactiva, es decir, del autocuidado, de la supervivencia, por eso se dice reptiliano, ¿ok? Entonces, acuérdense, son tres partes principalmente. Vamos a hablar ahora, hablando de emociones, el tallo cerebral, la parte límbica que tiene la parte emocional y el neocórtex o lóbulo prefrontal, que es la parte donde pensamos, los pensamientos. Hablando de la corteza prefrontal, que es la que ustedes ven ahí, que le estoy poniendo como una flechita. Vamos a entrar a esta parte, porque esta corteza prefrontal nos ayuda a regular nuestras emociones, no solo el niño, sino papi también, papá, mamá, el tuyo también. Regula nuestras emociones, regula las relaciones interpersonales, nos lleva a ser más flexibles, a no ser tan cuadriculados. Y esto, digamos, independientemente del tipo de personalidad que tengas, ¿sí? Es que ese cerebro, desarrollando esa parte, que sí se puede, podemos dar pie a ser más flexibles. También la intuición está en esta parte del cerebro prefrontal, ¿sí? La intuición, la conciencia. Normalmente este cerebro se desarrolla entre los 15 y los 25 años. Sin embargo, un niño, obviamente, que tiene esta constitución cerebral, está atento a nosotros. Y hoy aquí no les he puesto mucho, pero hablemos también, se puede hablar también de las neuronas espejo. El niño ve lo que yo como papá o mamá hago. El niño no va a escuchar lo que le digo, sino más bien va a ver lo que yo hago. Entonces, hay mucho por hablar sobre este tema,
pero principalmente enfoquémonos en esto. Ujú. La presentación de hoy la estoy basando en el libro, en autores. Obviamente nuestra fundadora y gran maestra, la profesora Jane Nelson, la educadora, madre, abuela, esposa, de verdad que es una gran investigadora. En su libro Disciplina Positiva, como les enseñé, también lo estoy basando en el doctor Daniel Siegel. Él tiene muchos libros. Ujú. Hay uno que a mí me encanta, que los invito a leer también, que es El cerebro afirmativo del niño. Muy bueno también. Y en este caso, el doctor Siegel, es lo que nos menciona y nos trae en relación a lo que ya estábamos viendo. Nuevamente, ¿no? El cerebro tiene un cerebro, hay una parte del cerebro racional humano. Ahí es donde están nuevamente el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, la conciencia. El cerebro emocional mamífero. Esta parte es la parte del destape emocional, porque esta parte contiene las emociones. Entonces aquí hay emociones sin filtro, de naturaleza de nacimiento. ¿Sí? La emoción es por sí misma. Ujú. Memoria, hábitos. Aquí, por ejemplo, se puede hablar del destape emocional. Actuamos de forma inconsciente. Podemos hacer daño y mostramos emociones sin filtro, gritos, reproches. ¿Ok? Hablaba anteriormente de las neuronas espejos. Los niños, a través de esas neuronas espejo, copian nuestro comportamiento. Y los invito a googlear. Hay mucha información también sobre neuronas espejo. Janet, Y el cerebro solo reptiliano. una pequeña Sí, interrupción. Por eso, gracias a las neuronas espejo, ¿no? Es que sabemos que es tan importante, o sea, que nosotros realmente educamos a través del ejemplo. Por eso se habla tanto de educación del ejemplo, ¿cierto? Porque es más importante lo que ven que lo que podemos decir. totalmente, Vane. Y el entender, para mí, el entender esta parte del cerebro, yo tengo una tendencia a ser racional. Yo tengo que ver para entender y entiendo y luego siento. Así que Ujú, el investigar y el leer a mí me trajo una nueva forma de ver mi vida. El ujú. cerebro reptiliano es el tercer cerebro, digamos, o tercera forma de ver el cerebro. Es que aquí, por ejemplo, se encarga de las funciones vitales, como les decía anteriormente, ¿no? La función vital de supervivencia. Los conflictos los percibimos como amenazas, entonces es ahí cuando nuestro cerebro reacciona, ¿no? Huye o lucha. Ujú. Entonces, vamos por este. Uno, hay que entender el cerebro reptiliano. Dos, las emociones. Aquí hay un destape emocional, ¿sí? Es como la palma de la mano, por eso se dice la palma de la mano, ¿sí? El cerebro reptiliano es esta parte, esta es la parte del cerebro emocional y la parte, digamos, racional o humano, el cerebro integrado, es la parte que se regula, que nos ayuda a regular justamente nuestras emociones, ¿ok? Entonces es importante entender esto porque hay una fuente científica. Somos parte de emoción, de razón y también de instinto de supervivencia. Vamos entrando a la parte de corregulación. ¿Okay? Que es el tema que nos trae hoy. Entonces, no podía hablar de corregulación sin antes entender que hay una conducta del niño, que la invitación es a mirar qué hay detrás de esa conducta, luego a ver el cerebro, que para hablar claramente materia de este webinar, hablamos del cerebro reptiliano, el cerebro que tiene las emociones y la corteza prefrontal, que tiene el pensar, para poder hablar ahora de la corregulación. Ujú. Nuevamente aquí el doctor Siegel, en este libro del cerebro afirmativo del niño, que los invito a leerlo, es una lectura muy amigable, él menciona que hay tres zonas, él lo ve de esta manera, en esta parte, ¿no? Zona roja, zona verde y zona azul. La zona roja es la zona en la que el niño demuestra o tiene hiperexcitación por algo, ¿sí? Es cuando tiene una respuesta de estrés agudo. Su cerebro inferior toma el mando de las emociones y de la conducta. Entonces, Ujú. aquí cuando un niño está, por ejemplo, haciendo rabieta, ¿no? O cuando está gritando, o cuando está teniendo mucha rabia, está en la zona roja. Entonces, un poco para entenderlo. Él lo ha graficado así, como un semáforo, para entenderlo. La zona verde es una ventana, es una zona en la que ya el niño entra en esa ventana de tolerancia. ¿Ok?
se controla como el cerebro en la palma de la mano, o sea, va bajando y va comenzando ya a razonar, ¿sí? Cuando entra en esta zona verde es cuando se controla física y emocionalmente. Entonces comienza su cerebro a llevarlo a la parte racional. Ahora, él habla de una zona azul también. Esta zona azul es importante tomarla en cuenta porque si bien hay niños que reaccionan, ¿no?, que gritan, que hacen rabieta, que de repente hasta agreden, son agresivos, también hay niños que se contraen. Entonces, él nos invita a tener ojo con aquellas conductas en las que vemos que el niño, pese al tope emocional, es decir, el niño puede sentir dolor, puede sentir rabia, pero no llega a la zona roja, se queda estancado. No actúa, por el contrario, se apaga. Son aquellos niños que de pronto se achican, se van a un rincón, se van a un costado, no quieren hablar, ¿no? Pero sí están sintiendo. Puede estar sintiendo lo mismo que un niño que está en la zona roja, solo que por un tema de él mismo, o sea, la forma constitutiva del niño, del cerebro de ese niño, hace que se apague. Entonces, también estar atentos. El doctor Siegel lo que menciona es, estas zonas son las que hay que tener atención para poder llevar al niño a la zona verde. Creo que esto nos va a ayudar a entender mucho mejor, ¿sí? Y ahora lo que sí no, les pido es que no luego salgamos de aquí a decir, ah, tú estás en zona roja, tú estás, no, ¿no? Vamos recordemos siempre que si le ponemos adjetivo a algo, hay que ponerle adjetivo a la conducta, no a la persona. Y esto, y aquí un paréntesis, Vani, si me permites, porque he escuchado mucho en temas, en las organizaciones también hablar mucho, él no es tan activo, él es un mal vendedor, él es es malo, no vende bien, pero él es malo, ¿no? Porque no vende bien. Y padres también, ¿no? Cuando a veces cuando estábamos antes de esta pandemia, iba a recoger a mi hijo, escuchaba a algunas mamás que le decían, ay, tú eres malo, ay, otra vez tú que eres, sí, pues mi hijito no piensa mucho. O sea, cuidado con las etiquetas. O por el contrario, también decimos, él es lo máximo, ¿no? Él es el mejor de todos, ¿no? Tengamos cuidado porque esas etiquetas hacen que el niño luego crezca con eso como si fuera una realidad y luego se frustra, porque no es él el malo o el bueno, sino nuevamente es la conducta. ¿Ok? Cierro paréntesis y seguimos con esta parte. Buenísimo. Entonces, este libro también nos habla de que si bien nos muestra que hay una zona roja, azul o verde, o también lo podemos ver como los tres tipos de cerebros que les mencioné, también el adulto, si yo doy una respuesta perdón un ratito, del cerebro de manera negativa, voy a ayudar a incrementar esa frustración del niño. Y ahí el dedo acusador, ¿no? No encontré una foto ya más directa, pero dije no voy a ser tan directa, voy a ser sutil, pero a veces a mí, sí, mi papá a veces o mi mamá me hacía así, ¿no? Y yo también lo he hecho a veces, o sea, y ni bueno ni malo, ¿no? Pero esta parte de nuestra reacción como padres con un cerebro negativo puede ayudar a que mi niño se frustre más o mi niña se frustre más. La invitación es ir como adulto a dar una respuesta desde nuestro cerebro afirmativo. Es decir, a pesar de que el niño está frustrado porque le fue mal en un deporte, no salió frustrado porque no pudo conectar con algún niño, otro niño, frustrado porque no le salió bien la tarea, a pesar de eso, estar con él, estar a la altura del niño, ¿no? Darle y acompañarlo a que salga a la zona verde. El niño, ayudar al niño a aprender estrategias de autorregulación. Y hay otro autor que me encanta siempre regresar a él, que es el doctor Goleman. Él habla mucho de la inteligencia emocional, ¿no? Y me gusta verlo como el equilibrio emocional, porque todos los seres humanos somos emociones y somos pensamientos, o sea, tenemos la parte cerebral y la parte emocional. Yo, que soy coach, acompaño a muchas personas
y me han acompañado y me seguirán acompañando también a mí, mis mentores, mis coaches, en este famoso equilibrio, ¿no? Em, a veces pienso que ese equilibrio va a ser un camino constante y no es un fin necesariamente, ¿sí? Es un camino del día a día. Y sí se puede, pero algo que yo he descubierto como mamá, como esposa, como ejecutiva profesional, es en el poder del autoconocimiento. Mientras uno más se conozca y más se acepte, es más probable que lleguemos cada vez más a ese equilibrio emocional. La aceptación tiene mucho que ver. La aceptación me lleva a tener esta brecha entre lo emocional y lo racional, tenerla cada vez más cerca. Y aquí es importante mencionar también que, como les comentaba al inicio, que el doctor Siegel habla de estos cerebros, ¿no? Estar atenta, esta imagen me recuerda a hacer eso, ¿no? Yo siempre hago así, es estar atenta a no solo cuando el niño esté con una conducta, ¿sí?, activada, con un cerebro reptiliano activo, con unas emociones desbordadas. El cerebro el reptiliano es el que nos habla, recuerden, de cuando creemos que hay algo que está poniéndose en peligro. Sale nuestro instinto de supervivencia. Entonces, los niños que todavía están teniendo un cerebro en desarrollo, suelen tener esta parte más activa que la otra. Entonces, pero yo como adulto también reacciono así, porque no es que ya dejé de visitar esa parte del cerebro. Entonces, la idea es estar atento a nosotros, porque si nuestro niño está así y yo estoy así, no vamos a poder comunicarnos. Vamos a tener conductas y vamos a tomar decisiones que luego, y por eso nos pasa a algunos papis, acuérdense ahora, de repente dicen, ay, ¿cómo me arrepiento de haberle gritado a mi hijo? ¿No? No debí hacerlo sentir mal. Pues es porque reaccionamos o tomamos decisiones con ese cerebro reptiliano. Entonces la idea es, si veo a un niño, a mi hijo, con un cerebro reaccionando desde este lado, yo como adulto, invitar al niño a que poco a poco vaya entrando, y ahora vamos a ver algunas herramientas para eso, a su cerebro más racional, pero como adulto también. Es invitar a que ambos puedan tener conversaciones desde este lado del cerebro, más racional, que eso no quita que no siga sintiendo, pero la emoción y el termómetro va a ser diferente. Ivane, aquí me encanta poner esta imagen que he hecho contigo, también la hemos visto cuando hemos podido dictar taller para padres juntas. Es que es como cuando te entregan ese folleto cuando uno viaja, que ahora ya no lo entregan tanto, ya uno no lo lee tanto porque lo ve o ya lo proyectan solamente en las pantallas del avión. Pero es que pasa, ¿qué te dicen en un avión? Te dicen que lo primero que tienes que hacer es la persona que está al costado de un niño o de un adulto mayor, de un adulto mayor o de un niño, es el adulto, digamos, el papá, el mamá, la mamá es quien primero tiene que ponerse la mascarilla de oxígeno para luego ponerla al niño o al adulto mayor. Lo mismo es en la crianza con disciplina positiva. Primero, tu papá o mamá que estás viendo este video es quien tiene que autorregularse, tiene que tener esos momentos de respiración, de control, para poder ayudar al niño a controlarse y autorregularse. Aquí, Vane, ¿vamos bien? Súper bien, Janet, súper bien. Seguí. No te interrumpo porque tú sos la dueña de la charla. Dale, tú dale. Ok. Y aquí, ya como, ¿no?, va a ir entrando a las herramientas de corregulación, y voy a recordar rápidamente que hemos visto, ¿sí? No hay manera de entrar a la conducta sin antes no entender el cerebro y cómo la relación que tienen con las emociones, ¿ok? Los tipos de estadios, según el doctor Siegel, en los que uno puede estar atento y tiene que estar atento con el hijo, la zona roja, azul, verde. Acuérdense que la idea es que acompañemos al niño a la zona verde,
Y ahora ya podemos ver las herramientas una vez que ya hemos visto rápidamente esta parte. Para ir a la zona verde, ¿no? De la zona roja o azul, acuérdense que la zona roja es cuando el niño está tomado por ese cerebro reptiliano, cuando está con las emociones al tope, o cuando reacciona y vemos que nos hace berrinches, de pronto le recordamos que ya es hora de apagar los aparatos electrónicos y reacciona, o le decimos que es hora, ahora que estamos en esta época de pandemia, le decimos ya es hora de, por ejemplo, hacer tu rutina diaria de tender la cama o de ir a dormir, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es cuando de repente el niño tiene una conducta de zona roja, pero también puede ser de zona azul. Y más ahora en esta pandemia donde todos estamos las 24 horas del día en casa, tenemos a papá, mamá haciendo home office, con un hijo o hija haciendo homeschooling. De repente tenemos a los papás también con nosotros, a sus abuelos. Tenemos un momento en el que estamos conviviendo las 24 horas del día. Nos estamos viendo, nos estamos comunicando a cada rato. Entonces es probable que el niño también entre en esa zona azul. De pronto se ve aturdido porque su rutina normal antes de la pandemia, que era salir a jugar con los amigos, que era ir al colegio presencialmente, que era ir y ver a papá y mamá salir a trabajar, y de repente también eso le daba su espacio, tanto al niño como al adulto. Hoy estamos en otra realidad. Entonces es más probable que nuestros hijos, como nosotros, entremos más rápido a la zona roja y azul. Entonces, ¿qué podemos hacer para invitarlos a ir a la zona verde? Aunque es un reto grande en pandemia estar así, es seguir con las rutinas y tener rutinas claras. Hay una herramienta en disciplina positiva que nos dice tener momentos de conversación, tener acuerdos de equipo, tener acuerdos, es decir, me puedo sentar con mi hijo a acordar y armar su rutina del día, sí. Y es mejor aún cuando le pido ayuda para que armemos juntos estas rutinas, ¿no? Pero tenerlas claras, de que el niño no diga, ah, mi mamá me dijo que después del colegio puede jugar. Sí, pero ahí no le estoy diciendo qué quiere decir exactamente después del colegio. Ujú. Después del que termine la clase, tienes una hora para de repente, no sé, almorzar. Después que pase esa hora, a las 4 de la tarde, te doy de 4 a 5 para que juegues play. Después, o sea, tiene que ser súper claro, porque si no, el niño lo va a entender de una manera abierta, y claro, ahí comienza el conflicto. Mamá, tú me dijiste que juegue después del colegio, pero no me dijiste cuántas horas, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces es como ponerle rutinas claras. ¿De qué otra cosa hablamos para ir a la zona verde? También hay acompañar al niño a respirar. Ujú. Y eso, y acá sería momento para otro webinar de hablar solamente, que seguramente hay colegas que van a hablar ¿no? Cuando tú los invites, es sobre el tema de desconexión de los aparatos electrónicos, ¿no? Qué importante es hoy en día, aunque parece difícil, em, acompañar a nuestros hijos en esa desconexión. Porque si bien hoy los aparatos electrónicos han tomado relevancia para conectarse con sus amigos, con el mundo, ¿no? Es importante la desconexión. Ujú. Llevarlos, acompañarlos a un momento de respiración. Ujú. Primero, papá, mamá, acuérdate, tú primero, respira Ujú. tú, encuentra tu momento, encuentra tu lugar. Hoy no podemos salir a la calle de repente, pero sí podemos irnos de repente a la azotea, podemos irnos a la terraza, podemos, si no tenemos ni azotea ni terraza, podemos encontrar dentro de mi habitación, hacer un lugar especial para poder respirar. ¿Qué es lo que me conecta con mi respiración, con mi tranquilidad? Escuchar música, perfecto. Entonces me pongo audífonos y comienzo a escuchar la música favorita que tengo, que me saca de ese momento propio como adulto de estar también, porque como adulto también siento, también me abrumo entre las Claro. cosas de la casa, ser mamá, y ahora que probablemente muchos dejamos de tener ayuda en casa por el tema del cuidado de la pandemia, también somos ama de casa y encima trabajamos. Entonces es importantísimo
que el niño también entienda que yo como papá o mamá necesito ese espacio, necesito ese momento y para respirar, para salir de romper ese momento de estar yo también en mi cerebro reptiliano con pensamientos que me lleven a otro lado, ¿no? Una lectura, una respiración, es muy importante. ¿Qué más? Invitar al niño a seguir haciendo algo artístico. Hoy hay la posibilidad de la virtualidad también de tener clases de guitarra, clases de piano por lo virtual, clases de baile. Llevar al niño a que siga haciendo algo artístico. Por ejemplo, mi hijo en el colegio les han dado que escojan talleres musicales artísticos y él está ahorita en musicoterapia y le encanta. Entonces, es importante que siga teniendo esos momentos, ¿no? Incluso cantar. ¿Por qué no te pones a cantar con tu hijo? ¿Por qué no te pones a escuchar música con él? ¿No? Es una invitación. Cada uno va a hacer lo que esté en sus posibilidades, ¿sí? En el momento y la forma que uno encuentre. Pero es artístico, hace que nuestro cerebro también se desarrolle y que nuestras emociones se vayan regulando. El deporte es muy importante. Yo sé que ahora, Vane, en la pandemia estamos, claramente no podemos salir a hacer deporte afuera como quisiéramos, ¿no? Pero hay formas. Podemos estar dentro de casa y tener algún espacio también, acuérdense la rutina, dedicado solo para el deporte. Mi hijo tiene, por ejemplo, clases de básquet virtual. ¿Qué hacen? Es como una clase de educación física, pero lo permite a él estar conectado con el equipo al que él pertenecía en lo presencial de básquet, pero ligado a la parte ya incluso de salud física, ¿no? Mientras más deporte haya, más salud física hay, pero también emocional. Pongo acá especialmente el karate o artes marciales, porque si bien todo deporte me da disciplina, el arte marcial, investigando un poco sobre el origen de las artes marciales, eh, nos invitan a tener una autodisciplina, a poder respirar. Si ustedes se dan cuenta y ven algunos videos o algunas escuelas que enseñan artes marciales, lo primero que hacen es respirar. Lo primero que hacen es respirar, respetar, saludar, ¿no? Meditar, que quiere decir concentrarse en uno mismo. Entonces te saca de esa emoción en la que tú estés para llevarte a estar contigo, ¿no? Para luego conectar con el otro. Herramientas de disciplina positiva, Van, y ya vamos, y vamos por acá ya cerrando, llegando al final del webinar. Pero también hay otras herramientas que en disciplina positiva y en una crianza positiva nosotros como educadores fomentamos. Las preguntas de curiosidad, por ejemplo, es una de ellas. Cuando veo al niño que está en la zona roja o azul, y yo, papá, estoy así, comenzar a dialogar con el niño. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Y por ende, ¿qué estás decidiendo? Esta es una herramienta que funciona muy bien en disciplina positiva. Es una invitación al niño a que visite también esa parte del cerebro, ¿no? Que salga de una parte reptiliana, que se vaya a la parte emocional y a la parte racional. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy decidiendo? Y a veces confundimos, porque cuando yo hago talleres para organizaciones o para familia, pregunto, ¿qué piensas? Me hablan de su sentimiento. O pregunto, ¿qué sienten? Y me hablan del pensamiento, ¿no? Es importante identificar, y todos los educadores en disciplina positiva les van a hablar en ese sentido, es importante decir, yo estoy pensando, por ejemplo, estoy pensando que no está bien saltar de la cama. Ok, ¿qué estoy sintiendo? Ah, estoy sintiendo enojo. Ok, ¿y qué estoy decidiendo? Irme del cuarto molesta. Ok, pero ven que hay una diferencia entre decir tu pensamiento, decir la emoción y decir la decisión, a decir solamente, ¿qué estás pensando? ¿Que tengo cólera? Esa es una sensación, es diferente, porque esa cólera, ¿a qué pensamiento te lleva? ¿No? Entonces es importante diferenciar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy decidiendo. Enseñarle al niño también esto, para que en automático el niño comience a tener más conciencia de la diferencia entre el pensamiento, la sensación y la decisión.
esta herramienta de qué piensas, qué sientes y qué decides, invita al niño y a ti adulto a visitar estas infinidad de emociones. Incluso tu papito, tu mamita, puedes, si deseas, ¿no? buscar en internet una lámina similar a esta y pegarla, tener como un cartel en el cuarto del niño y decir, mira, estas son las emociones, hijo. O lo que hice hace poco en una charla que di para padres en una organización, es les dije, tómale foto, toma fotos, haz un collage propio de momentos en los que tu hijo está alegre, está triste, está molesto, o sea, en los momentos en los que tú veas a tu hijo así y pégalo como un collage. Entonces, pasen las emociones, Ujú, visiten ese recuerdo, ¿no? En ese momento, hijo, tú estabas molesto, ¿te acuerdas? Sí. Hoy, ¿cómo estás? Sí, ujú, mamá, estoy molesto. Que el hablar ayuda mucho de la emoción, ¿ok? Y pero tener paciencia, porque no todos los niños pueden hablar de una emoción. También hay edad para esto. Pero la invitación es que poco a poco yo invite, yo, perdón, valga la redundancia, yo lleve y camine con el niño en ese ujú, descubrir mi emoción primero y luego ujú, hablar de ella. Otra herramienta es la herramienta del tiempo fuera. La herramienta del tiempo fuera es muy importante para ti, papá, y para ti, hijo, para nuestro hijo también. Y ahí, esta herramienta de lo que nos habla es de crear, acondicionar en el espacio que tengas en casa un lugar especial para el niño. Un lugar en el que él diga, este es el lugar para mí, para mi tiempo fuera. ¿Sí? Por ejemplo, ahí esta mamita en la cocina, al costado de la cocina, le creó ese lugar. Simplemente puso dos almohadas, unos dibujos al costado de un estante y dijo, este es un lugar especial para él, ¿no? O ponerle un taburete, ponerle papeles con juegos al costado, o si le gusta al niño pintar, con témperas, etcétera, en cierto espacio del cuarto del niño, de la sala, donde se pueda, en la terraza, donde ustedes puedan. El espacio es indistinto a los metros cuadrados que tengamos en casa. ¿Sí? Es simplemente hasta pegarle una foto diferente dentro de su cuarto, en una parte de la pared, ya es el lugar especial para él o ella. El niño va a saber que cuando está en ese lugar, está en un lugar seguro, que es solo para él, solo para su autorregulación. Crear un espacio de tiempo fuera. Y acá es importante comentarles que no es lo mismo decirle al niño, te vas al rincón a pensar, con este es tu momento de tiempo fuera, donde el niño disfrute ese momento de tiempo fuera. ujú, Aquellos que venimos de una enseñanza en una escuela tradicional o una escuela, digamos, más escuela antigua, ¿no? En la que de repente a mí en el colegio me acuerdo, en un momento la profesora me dijo, te vas al patio del rincón. Y me gustaba ir ese momento, no, ¿no es cierto? Lo asociaba con algo bonito, no, porque era castigado. Entonces, incluso con el dedo. ujú, La idea del tiempo fuera no es ese, por favor, ¿sí? No es llevar al niño, asociar que el niño vaya a ese lugar a sentirse mal, a llorar, a sentirse castigado, sino es ir que se vaya a un lugar, que él mismo vaya a ese lugar bonito, a ese lugar en el que él va a poder calmar sus emociones, ¿ok? ujú, Tu papá, mamá, por favor, tu tiempo fuera también es importante. ujú, Crea tu espacio de tiempo fuera. Yo sé que es un reto. Mi hijo, aunque tiene 10 años hasta ahora, me acompaña, o sea, me sigue, mejor dicho, hasta los servicios higiénicos y me dice, mamá, ¿estás ahí? Me toca y sí, es un reto. Y cuando son más chiquitos hasta entran contigo al baño, ¿no es cierto? Y te siguen. Es un reto enorme, pero se puede, ¿no? Puedes encontrar un momento en que te pones unos audífonos y simplemente escuchas la música que te lleva, que te transporta, que rompe ujú, esa emoción en algún momento y que te trae otra vez con la respiración. ujú, Se puede hacer otro webinar, Vane, hablando solo de la respiración y el poder que tiene oxigenar el cerebro. Cuando tú oxigenas el cerebro, nuestro cerebro tiene una invitación a estar en un momento en la zona verde, a pensar, a calmarse, a ujú, no reaccionar, ¿no? El simple hecho de sentarte en tu sala a ver, o como me dijo alguna vez una psicóloga amiga mía, cuando estés en esos momentos y, por ejemplo, tienes un caramelo a la mano, un chocolate en la mano, comienza a pensar, ya, estoy abriendo el chocolate. La textura de este material, esta envoltura es plástico, pero también es medio de aluminio. Ok, ujú, suena, y es de color verde. Entonces ahí
cuando rompo la concentración de esa emoción, de esa situación en la que estoy, y me concentro en algo, el cerebro comienza a calmarse un poco. Son invitaciones que hay. Hay diferentes técnicas para llevar a la persona, para que tú adulto comiences primero con tu regulación para que luego el niño se pueda regular. Y con esto cierro, Vane, es que recordemos siempre que los niños, y ahí de verdad que lo cambiaría por todo ser humano, quiere pertenecer y significar en la organización, en tu hogar, en tu relación de pareja. Ponte a pensar ahora mismo, recuerda cuando estás con tu esposo y de repente esperabas que tu esposo te diga algo, ¿sí? Que al final no te lo dijo. No es porque yo quiera ser caprichosa, sino porque quiero pertenecer y significar, y él también quiere pertenecer y significar en tu vida. Y él también quiere que tengan juntos momentos. Igual es con tu hijo. En el trabajo es igual. En relación jefe-colaborador. Mi colaborador, si tiene cierta conducta, antes de etiquetar, es entender por qué está pasando eso. Qué emoción está sintiendo y qué pensamiento lo está llevando a esa emoción y a esa conducta. Entonces, todos los seres humanos queremos pertenecer y significar el mundo y esto es un derecho. Gracias. Janet, gracias a ti. Yo solo quería como abonar un poquito y voy a rescatar una de las frases que tú dijiste, y es que nos tengamos paciencia, porque esto de la corregulación emocional, si bien comienza por nosotros, es un camino que cuando lo comenzamos a descubrir cuesta muchísimo, ¿no? Porque llevamos años ya trabajando de cierta forma. Entonces, tenernos mucha paciencia y saber que nos vamos a equivocar a diario, pero que por eso mismo podemos volver a comenzar y recomenzar una y otra vez. Así que Janet, mil gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, tus herramientas. Gracias, y yo sé que va a ser de muchísimo bien esta charla. Te mando un abrazo apretado hasta Perú. Gracias a ti, Vane, por la invitación. Espero que todo papito y mamita que nos vea tome en cuenta esto, ¿no? El entender la conducta del niño es primero transitar por la emoción que está visitando y transitar también por el pensamiento que llevó al niño a sentir eso y a decidir eso. Gracias, Vane, por la invitación. Hasta pronto, Janet. Te mando un beso.